Bien, se ha cumplido con el simulacro de noche. Instituciones públicas y privadas hay que crear conciencia. Hace 5 años hubo un terremoto en el sur de nuestro país y esto hay que tenerlo muy presente. Estamos con imágenes desde Palacio de Gobierno, donde el jefe de Estado también cumple con esta directiva nacional de simulacro. Pepe, hay que reconocer que cada día se toma más conciencia en esto. Y esto es muy importante, Rafael, que la gente sepa que estamos en una zona sísmica en el mundo, en el llamado cinturón de fuego, y en cualquier momento podría ocurrir un movimiento telúrico de gran intensidad, y más que asustados debemos estar prevenidos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una zona de seguridad a la que ya sabemos dónde recurrir en caso de sismo, y es lo mismo que debería tener cada persona. Este es el primero que se hace en horas de la noche y vemos que hay muchas personas que lo han tomado en serio, y eso es importantísimo. En el propio Palacio de Gobierno, vemos en el patio de Palacio de Gobierno que se ha conglomerado en los círculos de seguridad. Está el presidente de la República, los miembros de Palacio de Gobierno, los trabajadores de Palacio de Gobierno también, y en la misma Plaza de Armas de Lima ya se ha estipulado algunas zonas de seguridad para casos de movimientos sísmicos, y seguramente la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, también estará en uno de ellos. Ahora, Edgar, hay que destacar aquí que esto es un simulacro de noche, cosa que siempre se ha recordado con escolares, que es de día o en la tarde, ¿no? Pero hoy es tomar conciencia de verdad. Definitivamente es positivo la acción que se viene dando de parte de INDECI, y de esta manera más activa, más dinámica y con participación de la propia ciudadanía. Eso definitivamente va a crear o va a generar o va a contagiar también conciencia en la ciudadanía y en aquellos que no le toman mucha seriedad al tema, como comentaba el doctor Vargas Aya, en interno. Definitivamente hay personas que no lo toman muy en serio este tipo de simulacros, pero sin embargo sí creo que ya ante tanta continuidad de este tipo de hechos y de incidentes que viene ocurriendo no solo en nuestro país sino también a nivel mundial, definitivamente todos vamos sumándonos a esta conciencia de que puede ocurrir en cualquier momento un sismo en cualquier parte de nuestro territorio nacional, más aún en la costa, quienes vivimos en la capital o en las orillas del Pacífico. Entonces, en tal sentido, creemos positivo la participación, y más aún si lo encabezan nuestras autoridades, como este caso el presidente de la República, y como también por su parte la alcaldesa de la Municipalidad de Lima. Así es. Dado, doctor Vargas Aya, que hay zonas muy peligrosas en nuestro país. Para hablar solo de la capital, zonas muy antiguas de barrios altos, del RIMAC, construcciones en laderas de lomas, de cerros. Esto es muy peligroso. Evidentemente, ese es un asunto que hay que puntualizar. El simulacro es una práctica interesante y además necesaria, pero cuando está ordenada, pues naturalmente la ciudad, pero en la zona, como usted señala, en los barrios marginales, en el mismo centro de Lima, donde la gente vive en tugurios, ningún simulacro puede servir ahí en el momento que se le viene todo abajo, porque esta es una cosa terrible. Está bien, por ejemplo, el ejemplo que ha causado el señor presidente al protagonizar hoy día el simulacro de defensa contra el sismo. Ojalá que esta práctica de simulacro que está puesto en marcha no la practique en su plan de la gran transformación. Hay terremotos y terremotos. ¿Cuántos terremotos políticos ha vivido Ahora, Vargas Aya? Se habla de que el país es una zona sísmica en su totalidad, no es exacto. El país es sísmico más o menos de 1/3 de su territorio. Los 2/3 no. La región amazónica, propiamente dice, el llano amazónico, por ejemplo, ahí no se conoce, sino por el diccionario. Porque la región amazónica, el llano amazónico, Loreto, Iquitos, etc., pertenece a la cuenca del Atlántico. La zona sísmica en toda parte del mundo está cimentada en la cuenca del Pacífico. Ninguna cuenca, hasta el momento no se conoce ningún sismo en las cuencas, en la cuenca del Atlántico. Por ejemplo, en Buenos Aires no hay Río de Janeiro no existe, ni en Sao Paulo, y en todas las grandes metrópolis del mundo. En los Estados Unidos, los grandes terremotos se producen en la cuenca del Pacífico, San Francisco, Los Ángeles, todo el estado de California, etc. Pero no en Nueva York, ni en Washington, ni en Virginia, ni en esa cosa que está en la cuenca del Atlántico.
hay que tener en cuenta también esta situación por razones geográficas y de cultura general, ¿no? Es cierto. Sí, claro, el Perú lo que vive inmerso es en el llamado cinturón de fuego. El cinturón de fuego justamente está pues en la zona del Pacífico, ¿no es cierto? Estamos con países para ir al otro extremo como Japón, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, estamos inmersos en una zona donde se está proclive tener un movimiento telúrico de intensidad mayor. Y en Lima, en la capital, hace muchísimos años, pero muchísimos años que no hay uno. Y la casuística dice que en cualquier momento podría ocurrir, porque hay cierta temporalidad en que por las fallas geográficas que hay en el subsuelo, por las placas de Nazca, por ejemplo, y el movimiento al reubicarse, tendríamos que sufrir de un movimiento telúrico de intensidad. Justamente lo que decíamos, ¿no? Sí. Ya está la alcaldesa tomando posesión, seguramente como corresponde a ella como jefe de defensa civil en la zona. Lo que va a hacer también es averiguar cuáles han sido las circunstancias del sismo, si hay heridos, cómo están siendo atendidos, las ubicaciones en Lima de los lugares donde se debe atender a las personas que han sufrido algún problema producto del sismo, ¿no? Así es. Y hay una recomendación que INDECI nos entrega permanentemente, es decir, tener una bolsa especial con una mochila, una serie de elementos que nos van a servir. Por ejemplo, la linterna es imprescindible, José. Hay dos objetos que debemos tener y nos repite INDECI, y esto es muy importante, como lo has dicho, Rafael. Una es la mochila, ¿no es cierto? En esta mochila hay que tener la linterna, una radio pequeña, pilas para la radio, alimentos de primera necesidad enlatados, tipo atún o ese tipo de galletas, ¿no es cierto? Vendas, alcohol, cosas que se van a necesitar de inmediato. Y hay que tener otro equipamiento que le llaman la caja de prevención o de seguridad, que sí debe estar ubicado en un lugar seguro de la vivienda, donde ya hay cosas para poder soportar los días posteriores al movimiento sísmico, que llamémosle pues más alimentación, ropa, por ejemplo, ¿no es cierto? Cosas primarias que se pueden necesitar con carácter de urgencia en los días posteriores al movimiento telúrico. Ahora, esta ocasión nos recuerda, Edgar, lo que habíamos dicho en el programa al comenzar. Hace 5 años se produce un terremoto y que cobra. Hace 5 años a esta hora, Edgar, estábamos con mucho dolor porque ya venían los reportes de las víctimas. Lamentablemente hoy muy temprano una institución del Estado ha querido hacer allá en Pisco, Congreso, con música, bailes, y esto realmente es muy cuestionable. Es una desubicación real de esas autoridades organizar, poner un estrado y poner música cuando es un día de reflexión. Definitivamente. Yo creo que estos simulacros, más allá del accionar que deben de asumir cada una de las personas, también debiera de incluirse mensajes de solidaridad. O sea, es muy importante en estas circunstancias de emergencia, en cualquier lugar, desde un hogar, un barrio, una residencia, un conjunto de viviendas, debiera de haber la conciencia de la solidaridad como personas humanas. Muchas veces en circunstancias difíciles nos volvemos individualistas o nos preocupamos solo por nuestro entorno más cercano y despreocupamos al desprotegido, como exactamente ocurrió en Ica. Los ancianos que vivían solos o las mujeres que vivían con sus hijos menores son los que tuvieron las peores consecuencias, precisamente por la falta de solidaridad de las personas. Definitivamente lo que ha ocurrido en Ica es un escándalo y es un símbolo a la irresponsabilidad y a la corrupción que ha venido, que está existiendo y que va a quedarse como insignia de irresponsabilidad, de incapacidad, de ineptitud y de corrupción. Y definitivamente eso va a ser un peso pesado para el gobierno de Alan García, que no hizo nada, y las cosas más feas dentro de Ica en este tema ha ocurrido definitivamente en el gobierno de Alan García. Y eso no podemos negarlo. Sí, hay un comentario de José, justo por lo visto muy temprano, hoy día allá en el sur, con ese estrado y esa música que se ha puesto, y era totalmente fuera de lugar, porque no se trata, caramba, de hacer algarabía, cuando hace 5 años más de 500 peruanos perdieron la vida. No sé en realidad quién tuvo la genial idea de hacerlo, Rafael. Esto, de acuerdo a los propios lugareños, lo encabezó el Congreso de la República. No sé quién tuvo la genial idea de hacerlo, pero fue terrible, ¿no? ¿Cómo es posible que pretenda celebrar con música, con baile, con danzas? Un hecho que te recuerda a más de 500 personas fallecidas, una desgracia, un terremoto de 7.9 grados Richter, gente que ha perdido sus familias y lo que espera es una misa. Hoy día hubo temprano por parte de las autoridades municipales una misa, una romería, como corresponde a un hecho como este,
en que todos los peruanos tenemos que reflexionar de lo que ha ocurrido. En vez de preocuparse por hacer estos estrados con música y demás, deberían preocuparse por fiscalizar los señores del Congreso como les corresponde y es su misión a quienes no cumplieron durante muchísimos años con el tema de la reconstrucción de estas zonas. Porque el haber reconstruido a 5 años 60% de los ambientes públicos, ¿de qué estamos hablando? Saber que la gran mayoría todavía no puede pedir el bono el que se les iba a dar porque no tienen títulos de propiedad, sabiendo la emergencia que ha ocurrido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está todo el dinero que se dio como donación por parte de diversos países? El concierto que hizo el gran Gianmarco para poder beneficiar a estos. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están las sanciones a aquellas autoridades que escondieron las donaciones? Acordémonos que han habido autoridades descubiertas que se descubrió, habían escondido donaciones que terminaron por podrirse, enterraron colchones y frazadas. Y esto es muy grave porque había gente que se moría de frío. Así es. Amigos televidentes, cerramos esta parte agradeciendo desde ya a la cortesía y a las autoridades, sobre todo INDECI. Realmente hay un compromiso muy grande de parte de Defensa Civil. Desde aquí un saludo a todas esas autoridades por la organización, planificación, la sensibilización que están haciendo frente a un posible sismo y a la preparación que debemos tener. Pero recordemos que hace 5 años las comunicaciones colapsaron. Colapsaron las comunicaciones y esto se debe a muchos problemas, por supuesto, en las empresas de telecomunicación. Pero queremos presentar esta noticia porque ya se ha concesionado banda ancha y es una empresa vietnamita la que ha ganado para que de esta manera se mejore la telefonía y se mejore también el internet. Mientras más conectados, mientras más conectividad haya, podemos responder de manera mejor ante un evento de la naturaleza como un terremoto.